Evangelio según Marcos. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el estudio del libro de Juan Marcos, Yohanan. De esta manera también te pido que puedas darnos hoy el entendimiento para compartir el libro de Marcos, capítulo 2, nuevamente conforme a tu voluntad. En el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Amén. Entonces, gracias al Eterno, gracias al Todopoderoso, que una vez más nos permite, se puede decir, compartir la palabra, nos permite estar unidos, estar juntos a través de la Escritura. Y hoy nosotros vamos a empezar el libro de Marcos capítulo 2. Vamos a ver el video de la presentación de la Biblia y empezamos. Algunos días después, Jesús volvió a Cafarnaún. En cuanto se supo que estaba en la casa, se juntó mucha gente, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Llegaron entonces 4 hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús. Hicieron una abertura, y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: «Hijo, los pecados te son perdonados». Algunos de los escribas que estaban allí sentados se decían a sí mismos: «¿Qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios». Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó: «¿Qué es lo que cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, este le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos, que se quedaron asombrados y glorificando a Dios al tiempo que decían: «Nunca hemos visto nada parecido». Marcos capítulo 2, del 1 al versículo 12. Gracias al Todopoderoso, entonces esta semana la semana que pasó, tuvimos la conmemoración de Bikurim, tuvimos el cierre de panes sin levadura, la festividad de Pesaj. Todopoderoso nos permitió un tiempo especial de compartir sus citas, sus moed. Y eso es muy importante, ¿no? Cada hermano tuvo la oportunidad de preparar en su propia casa, en su propio hogar, lo que representa las citas del Eterno. Cuando el Todopoderoso envía a nuestro Salvador Yeshua para recoger a su pueblo, Él va a recoger a esos que estaban preparados, dice, a esos que estaban listos, a esos que tenían en sus corazones el retorno de su Salvador. ¿Y cómo sabemos quiénes son las personas que están listos? ¿Cómo sabemos quiénes son los que están esperando al Mesías? Precisamente los que acuden a sus citas, los que acuden a sus
a sus reuniones, a sus asambleas, y son las que fueron establecidas por la Torah. Amén. Y eso ocurrió durante esta semana y ahora estamos en el conteo del Omer rumbo a la festividad de Shavuot, el momento en que el Padre va a hacer una promesa con su pueblo para que sean un pueblo kadosh y un pueblo real sacerdocio. Entonces hoy vamos a empezar capítulo 2 de Marcos, Yohanan, su nombre original, y el nombre griego, ¿no? Sería Marcus. Capítulo 2, versículo 1 dice: Entró Yeshua otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Entonces, en el capítulo 1 habíamos visto cómo él fue, compartió la palabra, sanó a muchos, luego había ido a visitar diferentes regiones, diferentes lugares para llevar el mensaje y la palabra. Vamos a ver una nota, aquí tenemos una nota. Vamos a ver la nota. Dice: obra milagrosa de Yeshua, el maestro había comenzado su ministerio público en Capernaum, ciudad a la que se había trasladado a vivir desde Nazaret. Allí en la sinagoga dejó a todos admirados por su autoridad en la enseñanza de la palabra y también por su poder para echar fuera espíritus inmundos. Unas horas después demostró también su poder sanando a todos los enfermos que le llevaron hasta la casa donde se hospedaba, que nosotros vemos que es la casa de Pedro, ¿no? En Capernaum. Al día siguiente, acompañado por sus nuevos discípulos, comenzó un primer viaje de evangelización por toda Galilea, regresando nuevamente a Capernaum, es lo que va a empezar a ocurrir en capítulo 2, donde había establecido su base de operación. Esto es muy importante. Mientras él estuvo haciendo esta evangelización, él sanó a un leproso. ¿Se acuerdan? En el capítulo anterior habíamos hablado del leproso. El leproso representa el pecado de sensibilidad. La lepra era un tipo de pecado que se creía en ese tiempo se manifestaba por algún tipo de, se puede decir, maldad que había ocurrido, y representaba, eso es lo importante, perder la sensibilidad. ¿Saben lo que dice en Ezequiel capítulo 36? Que en los posteros tiempos el Todopoderoso nos quitará ese corazón de carne, ese corazón de piedra, y nos volverá a dar un corazón de carne. ¿Qué significa corazón de carne? Tener sensibilidad. ¿Y qué quiere decir sensibilidad? Poder darnos cuenta cuando una cosa que estamos haciendo no está bien. Entonces eso representaba la lepra, lo que vimos en el capítulo anterior. Y también en el mismo momento sanó al siervo de un centurión romano. ¿Y qué significaba esta enfermedad que tenía este siervo? Pecado de capacidad y de acción, que es lo que vamos a ver en estos momentos, ¿no? Y para eso vamos a ver primero el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 5. Mateo, capítulo 8, versículo 5. Ahí aparece el siervo de un centurión que era sanado. Mateo capítulo 8, versículo 5 dice así: entrando Yeshua en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en la casa paralítico, gravemente, y acá hace la palabra atormentado. Nosotros habíamos hablado la vez pasada que estar atormentado representa estar influenciado por seres espirituales. ¿Cómo estaban viviendo en la tierra de Capernaum? La tierra de Capernaum estaban viviendo gobernado por seres espirituales, precisamente porque en ese lugar no se estaba viviendo conforme a la voluntad del Padre. Entonces, ¿para qué viene Yeshua? Se establece ahí, porque es ahí donde él va a empezar a limpiar la región del pueblo de Judá y manifestar su poder, y su poder consiste precisamente en quitar de nosotros esta fuerza negativa. Y esta fuerza negativa, porque estaban apoderándose de la gente de Galilea, de Capernaum y de toda Judá, porque ellos se habían apartado de la Torah. La enfermedad siempre estaba caracterizada por haberse apartado de los escritos, de los estatutos del Todopoderoso. Entonces, te dice que estaba este criado gravemente atormentado. Ahora, versículo 7 dice: y Yeshua le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo:
Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y hay que entender muy bien que este centurión había comprendido algo importante acerca de Yeshua. Y le dice, di la palabra. Y acá miren lo que le comenta, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Tengo bajo mis órdenes soldados. Digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y mi siervo, haz esto y lo hace. O sea que él dice, yo tengo alguien que está encima de mí que me dice tal cosa y yo obedezco. También tengo servidores que están a mi servicio, yo digo tal cosa y me obedecen. Esto él estaba haciendo entender. El poder de una autoridad está en su palabra. Fíjense que muy bien lo que él entendió. El poder de alguien que tiene autoridad está en su palabra. Su palabra es lo que tiene poder. Eso lo está explicando este centurión a Yeshua. Miren lo que dice Yeshua. Al oír Yeshua se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta emuná. Entender este punto, entender que el poder está en la palabra, ¿cómo se conoce? Como emuná, como fe, fidelidad. Entonces muchas personas hoy en día piensan que la fe es otro tipo de manifestaciones, que no es tener la palabra o comprender el poder que tiene la palabra. Por eso no le dan valor a los textos, a los escritos, a las profecías. Pero ya estamos viendo lo que está ocurriendo acá. ¿Se entiende, no? Versículo 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. O sea, en el postrer tiempo vendrán gente de todas partes. ¿Quiénes son esta gente que van a venir? Precisamente los israelitas que se habían dispersado, pero que la fe, la emuná, la palabra, cuando llega a ellos, va a hacer que nuevamente se congreguen. Esto ya estaba ocurriendo en Capernaum momentos antes de que Yeshua venga nuevamente y se instale en la casa de Pedro y empiece otra vez a sanar a las personas y le traigan al paralítico. Se capta, ¿no? Se capta. Bueno, volvamos a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Entonces, versículo 1 decía, entró Yeshua otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en la casa de Pedro. Y el versículo 2 dice, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Una pregunta, ¿por qué había tanta gente reunida en ese lugar? ¿Por qué tanta persona estaba ya aglomerado ahí? Cosa que no se puede hacer en este tiempo, ¿no? Aglomerarse, porque estamos en cuarentena. Pero ¿por qué ahí estaban? La fama, el poder y la autoridad de Yeshua habían llegado en todas partes. Habían llegado en todas partes, pero vamos a entender algo importante aquí, que a algunas personas le llegó la fama de Yeshua y vinieron a ese lugar, pero no para recibir la palabra, sino para oponerse a la palabra. Otras personas le llegó la fama, le llegó la dabar de Yeshua, pero para que accionen, para que a través de esa dabar, esa palabra que llegó en su corazón, ellos actúen y manifiesten sobre las personas. Dice acá que se predicaba la palabra. Entonces, cuando una persona quiere ser famoso en las cosas de la Biblia, ¿qué tiene que hacer? Tiene que predicar la palabra. Tiene que anunciar el mensaje del Mesías, el mensaje de los profetas, el mensaje de la Torá. Tiene que hablar lo que dicen los escritos. Si nosotros queremos llevar paz, esperanza, sanidad, salud, felicidad, restauración a las personas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que transmitir la dabar de Elohim. Amén. Vamos a la nota 2, y ahí tenemos el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, que dice así, vino y anunció, esto el apóstol Pablo está compartiendo, ¿no? Ya el apóstol Pablo, vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿Qué es las buenas nuevas de paz? La besorá, las promesas de restauración. Promesas de restauración, muy importante. Yeshua vino y trajo las promesas de restauración. A vosotros, dice, que estáis lejos. ¿Quiénes son los que están lejos? Los gentiles, los goín, Israel entre las naciones.
y a los que estaban cerca. ¿Quiénes son los que están cerca? Son los judíos y también son los israelitas que guardaban la Torá. ¿Por qué se le llama que están cerca? Porque ellos están más aproximados a las promesas del Todopoderoso, pero esperaban el cumplimiento. Por ejemplo, Natanael es uno de ellos. Y se puede decir que la gente que recibía esta palabra y se manifestaba en su corazón, eran esas personas que estaban cerca. Entonces Yeshua, ¿qué vino y hizo? Trajo la Bésora, las buenas nuevas de restauración. Vamos a continuar. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice, nueva traducción viviente. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Esto es interesante. Nosotros tenemos que ahora, precisamente en este tiempo de dificultad, prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. ¿Cuáles son esas verdades? La palabra de nuestro Maestro. Versículo 2. Pues el mensaje que Elohim transmitió mediante los ángeles, ¿cuál era ese mensaje? La Torá, la llegada de un Mesías. Ese era el mensaje. Se ha mantenido siempre firme y toda infracción de la ley, que es infracción de la ley, la Torá, y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación? Acá dice esta salvación tan grande. ¿Y qué es esta salvación? Es el rescate, la restauración. O sea, si nosotros este mensaje de restauración, de rescate que recibimos a través de Yeshua, del que Él murió en el madero por nosotros y nos hizo libres para que podamos ser parte del pueblo de Israel, la descuidamos, la menospreciamos por el sistema, por las cosas de este mundo, como dice que vamos a escapar. Tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Maestro Yeshua, que es la Besorá, y luego nos fue transmitida por quienes los oyeron hablar. ¿Quiénes son? Los apóstoles y predicadores. Así entonces, la Escritura está mostrando estos puntos importantes. Vamos a un texto más que en el Antiguo Testamento hablaba, Ezequiel capítulo 38. Esto vamos a buscar. Ezequiel 38. Fíjense lo que decía ahí. Ezequiel 38, el versículo 23. Esto era Ezequiel a partir del 38, 39, 40, está hablando de los últimos tiempos. Esto es muy importante, está hablando de los acontecimientos finales y una de las cosas que va a ocurrir también en Apocalipsis sale esto, pero quería corroborar por el Antiguo Testamento, como la Biblia ya mencionaba, de lo importante que es llevar el mensaje, la palabra a las personas para que tengan poder. Ezequiel 38, 23. Dice así. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora con Yeshua mientras está transmitiendo la palabra? Todo el mundo le está conociendo. Ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Eterno. O sea, que el mensaje en los últimos tiempos va a tener que llegar para que todos poderosos sepan que Él es el que gobierna y el que maneja. Amén. Bueno, vamos a volver a Marcos capítulo 2. Estoy aprendiendo, ¿no?, a usar este sistema, manejando así. Bueno, entonces el versículo 2, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía Yeshua? Cuando venía mucha gente, ¿qué hacía Yeshua? Acá, fíjense, acá no dice que Él está sanando. Él ya sanó muchos enfermos. Estuvo sanando mucho a la suegra de Pedro, leprosos, paralíticos. Pero cada vez que venía la gente, ¿qué hacía Yeshua? ¿Dónde están los enfermos para que yo los sane? ¿Dónde están los enfermos para que yo los recupere? ¿Qué hacía Él? Les predicaba la palabra. Les hablaba de las promesas. Importante, hermanos, hoy regresar a las promesas al Todopoderoso. ¿Qué creen ustedes qué poder tiene el que nosotros sepamos sobre Yeshua, sobre su salvación, sobre la restauración, sobre los mandamientos? ¿Qué poder creen que tiene? Poder de sanidad. Poder de recuperarnos, poder de restaurarnos. Amén. Bueno, vamos a ver el versículo 3. Entonces, una vez que la palabra es anunciada, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4.
unos, dice, vinieron unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, dice. Y vamos a ver la nota 3. La nota 3. ¿Qué representan estos 4 amigos? Representan, número 1, los seguidores de la palabra, que son esas personas que estaban realmente recibiendo el mensaje, porque para que ellos, vamos a ver ahora nosotros por qué le trajeron a este paralítico, qué fue lo que hizo que les trajo. Entonces, ¿qué representan estos 4 amigos? Pueden representar muchas cosas. Escuché que algunos dijeron que representan las 4 naciones, y sí, puede ser que la palabra llegue a las 4 naciones y empiece a manifestarse también, ¿no? Todo eso puede ser, pero en mi caso representa a la persona que escucha la palabra y que empieza a manifestarse. Esperaban las promesas del Mesías, personas que traían a este paralítico porque sabía que hay profecías que hablan de que el Mesías va a restaurar a los que ya no pueden andar, a los que tienen el pecado de la parálisis. ¿Qué representa el pecado de la parálisis? Pecado de inacción, el pecado del que no puede hacer nada, puede hacer nada, está ahí atrapado. El Mesías va a venir a liberarlos a esa persona. Y también perseveraban. Es las personas que, a pesar de que van a encontrar obstáculos, dificultades, van a seguir, van a continuar, no van a quedarse, no, ya no se puede, ya se acabó todo, ya no hay más esperanza, y va a ir al aporte. No, perseveraban. ¿Quién eran estos? Estos 4 amigos. Entonces vinieron a ver unos 4 trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían, versículo 4, no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Estamos hablando que están en la casa de Pedro. Imagínense, Pedro le estaba hospedando a Yeshua, ahí estaba su suegra, y de repente mucha gente se junta. Y posiblemente ya no podían entrar estas personas con el paralítico ahí. Entonces a ellos se les ocurre subirse al techo. Y los techos estaban hechos tipo de adobe con palos. Así se hacía, ¿no? Adobe, palo y alguna cosa que le protegería del agua. Entonces le empezaron a abrir, a romper, a destruir. ¿Por qué? Porque ellos sabían que si nosotros llegamos al Mesías con este paralítico, Él le va a sanar. O sea, acá hay una cosa interesante que vamos a ver, que Yeshua notó algo en estos 4 amigos. Y en ese punto nosotros vamos a enfocarnos hoy. Amén. 2 puntos. Primer punto fue la palabra. Segundo punto, Yeshua va a ver algo en los amigos. ¿Qué fue lo que vio Yeshua en los amigos? Versículo 5. Y al ver Yeshua, que dice ahí, la fe de ellos. Yeshua podía ver la fe de ellos. O sea, la fe se puede ver. La gente dice, no, sí se puede ver. Porque, se podía notar. ¿Saben? Lo que dice Santiago, dice, la fe sin obra es muerte. Dice. Entonces, si alguien dice que tiene fe y no se manifiesta, entonces no se ve su fe, entonces es muerta. O sea, muerta significa que no funciona. Quiere decir que Yeshua, que vio su obra, vio su acción, vio que estaban haciendo algo. Entonces vio que ellos recibieron la palabra, pero estaban actuando, estaban manifestándose. Entonces, pues, esto está haciendo lo que dice la Torá, la Escritura. Están actuando conforme a la fe. Dice, y al ver Yeshua la fe de ellos, dijo el paralítico. Ahora, miren, vio la fe de ellos y dice al paralítico. Significa que ellos están entendiendo algo que Yeshua tiene que hacer por el paralítico. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué le perdonó Yeshua a esta persona? Los pecados. A ver, si nosotros traemos a un paralítico ante una persona para que le restaure, para que le cure, para que le sane, lo primero que vamos a querer es que le diga, levántate, toma tu lecho y anda, o sé sano. Pero Yeshua entendió, no. La razón, la causa, el motivo por el cual este hombre está viviendo de esta forma paralítica es por causa del pecado. Pero no simplemente nosotros tenemos que enfocarnos en las obras de Yeshua como en algo personal de ese individuo. Porque cada milagro que Marcos trata de contarnos a nosotros es para que llegue al pueblo, para que llegue a esa nación que está ahora viviendo en persecución,
que está viviendo en tormento, que está viviendo en quebranto, y tenga la fe, y tenga la esperanza, y salga de la situación que está viviendo. Esa es la causa por la cual Marcos está compartiendo este milagro. No solamente porque quieren contarnos la historia de un hombre que era paralítico y se curó, sino quiere hacernos entender por qué estamos muchas veces nosotros sin poder hacer nada. Recuerden que la parálisis, el pecado de la incapacidad, de no poder hacer nada. ¿Por qué no podemos hacer nada? Algo está ocurriendo. ¿Qué? Tenemos un pecado que nos está deteniendo. Entonces lo primero que necesitaba el pueblo para poder actuar, accionar y hacer las cosas que el Padre encargaba, eran ser perdonados de esos pecados, ser redimidos, ser restaurados. Amén. Ahora, y después dice que estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Pero vamos a ver, ¿no?, la nota 5. La nota 5. Ahí aparece la fe de ellos, ¿no? Dice fe. Podemos ver la imagen, ¿no? Fe, que en hebreo, ¿cómo se dice fe? Emuná, ¿no? Emuná. Muchas veces ya hemos aprendido esto, vamos a volver a aprender. Emuná, y tiene la letra Aleph, Mem, Bab y Nun, ¿no? Aleph, Mem, Bab, Nun, Hey. Esas son las letras que tienen. Y nosotros le habíamos dado ¿cómo se puede decir? Una interpretación a través de las letras, que las letras representan, como habíamos visto las pasadas, las letras representan unos dibujitos muy interesantes. Acá les voy a citar algunos de esos dibujitos, un ratito. Esos dibujitos, la Aleph era la cabeza de un toro que representaba fuerza. La Men era agua corriente, agua que corre, agua que circula. La Bad era una estaca que representaba autoridad, algo fijo, algo firme. La Num significa semilla. ¿Y qué es la semilla? ¿Para qué sirve la semilla? Para dar vida, para dar otra vez, para seguir. Y también tenemos la Hei, un hombre o alabanza, un hombre que tiene los brazos extendidos o está alabando. Eso es lo que las figuritas que salían en el hebreo pictográfico, los dibujitos con la cual ellos antes entendían qué era la fe. O sea, ¿cómo le podía decir a una persona antes tenga fe o tenga emuná? ¿De qué manera? Mostrándole estos dibujitos, la cabeza de un toro, la corriente de agua, una estaca, una semilla y un hombre alabando al Eterno. ¿Y qué representaba eso? Fidelidad a la promesa de Elohim. Emuná, fuerza que corre con autoridad y trae vida para alabar a Elohim. Imagínense, fuerza que corre con autoridad y trae vida para alabar a Elohim. ¿Qué dice Yeshua que estaba viendo de estos 4 amigos? Entonces, si nosotros vamos a cambiar esa palabra fe, porque fe va a ser hasta ahí nomás, pero vamos a cambiar por la palabra emuná. Entonces, Yeshua estaba viendo una fuerza que corre con autoridad. Esa autoridad es la palabra. Ya vimos hace rato, la autoridad es la palabra. Y trae vida. Por eso ellos estaban trayendo a una persona que necesitaba ser restaurado para alabar a Elohim. Y vamos a ver que después de que este hombre sea sanado, la alabanza, ¿a quién va a ir? Todos alabaron a Yeshua, todos alabaron al hombre humano. No, van a alabar al Todopoderoso. Van a saber que Elohim está manifestándose en la vida de las personas. Eso es lo que Yeshua está viendo. ¿Se entiende, no? Bueno, volvamos a Marcos capítulo 2. Entonces tenemos fe, emuná, fuerza que corre, tiene autoridad, da vida y alaba a Elohim. Vamos a ver un texto, Hebreos capítulo 11, donde dice también la definición de, ¿cómo se dice?, de fe. ¿Tenemos? Dice, nueva traducción viviente, la fe. ¿Qué es la fe? Emuná es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. ¿Y qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que el pueblo esperaba? La restauración de Israel. ¿Se acuerdan lo que los discípulos le preguntaban a Yeshua cuando iba a subir? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Eso es lo que ellos esperaban. Eso es la fe. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver, dice. La fe es la certeza
de lo que esperamos y de lo que no podemos ver, dice. ¿Y qué es lo que no podemos ver? Precisamente muchas profecías y muchas promesas no podemos ver, no podemos observar. Entonces, teniendo en cuenta que Yeshua le dijo a este hombre, tus pecados te son perdonados, al ver la fe de ellos, vamos a dar una definición de pecado. Pecado, transgredir la ley, la Torá, errar el blanco. Esa es la definición que tenía, ¿no? Transgredir la ley. Y eso justamente sale ahí en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, si Yeshua está notando pecado en este hombre, y este hombre no solamente está representando, o sea, este hombre está representando, ¿no? Está representando al pueblo en general. ¿Qué está viendo Yeshua en este hombre y qué está viendo en los amigos? En este hombre está viendo precisamente la transgresión a los mandamientos. Y en estos hombres, en estos 4 amigos que está viendo, los hombres que tienen emuná. ¿Qué era emuná? El cumplimiento de las promesas, la esperanza sobre las promesas, la fuerza que corre da vida y tiene autoridad y alaba a Elohim. O sea, eso está viendo. ¿Se entiende un poco, no? Bueno. Entonces, vamos a ver, pero yo quiero ir más allá. Ustedes saben que a mí me gusta ir más allá de esto. Yo quiero que nosotros podamos ver exactamente qué vio Yeshua en los 4 amigos. Dijimos que vamos a enfocarnos en ese punto, para ver si nosotros también tenemos ese tipo de fe. ¿Por qué había pecado? ¿Por qué había paralítico? ¿Por qué algunos estaban atormentados en Capernaum? ¿Por qué Yeshua vino y trajo la restauración? Vamos a ver lo que dice en Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Es importante, ustedes pueden leer todo el capítulo 28, ahí habla sobre las bendiciones y las maldiciones. Pero vamos a ver algunos textos para poder entender. Perdón, versículo 59 vamos a leer, 59. Deuteronomio 28, 59. Fíjense bien lo que dice ahí. Si no cuidare, 59. Entonces el Eterno aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, y plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. Así está saliendo, ¿no? Si una persona, si vamos, por eso le dije, leamos todo el capítulo, habla, si no hacen las cosas que el Todopoderoso manda, van a venir estas cosas terribles sobre nuestra vida. Ahí dice también 60. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste y no te dejarán. 61. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de la Torá, el Eterno la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Duro esta palabra, pero esto es lo que la Torá está diciendo si es que la persona no guarda los mandamientos. Vamos a entrar ahí en esa nota 61. Nota 61. ¿Entraste? Dice Deuteronomio 28, 27, ¿no? El Eterno te afligirá con llagas purulentas, con las de Egipto, y con tumores, con escorbuto, deben ser enfermedades terribles, ¿no? Y picazón, incurables. El Eterno te castigará con locura y ceguera y pánico. Esto es una cosa terrible. El pueblo va a vivir, ¿qué decía en Isaías y ahí en el libro de Marcos? Que el pueblo vivía bajo sombra de muerte, bajo tiniebla, bajo oscuridad, atormentado, ¿no? Entonces ya entendemos, si uno desconoce la Torah, va a entender por qué el pueblo está viviendo así. Precisamente porque estaban viviendo sin Torah. Locura, ceguera y pánico. Levítico 26, 16, nueva traducción viviente. Dice, estoy apretando acá. Levítico 26, 16. Y los castigaré, traeré sobre ustedes terrores repentinos y enfermedades, que dice ahí, debilitantes. Esa es la enfermedad de parálisis, enfermedades que en otra traducción dice que te impidan moverte, que interrumpan tu movilidad. ¿Y cómo estaba este hombre? Paralítico. Nosotros estamos viendo, tratando de estudiar la Escritura con respecto a la Torah.
Algunos pueden decir, no, ¿cómo vas a decir que este hombre estaba enfermo por eso? No, eso es una blasfemia, una herejía, tal vez era casualidad, nomás fue enfermedad. Puede ser, pero lo que nosotros queremos saber es qué es la fe, qué es la emuná, qué es la palabra, qué es la dabar, con el punto de vista escritural y bíblico. Amén. Y eso es lo que estamos encontrando. Dice, debilitantes y altas fiebres. Fíjense lo que dice acá. Altas fiebres que harán que sus ojos fallen y que su vida se consuma poco a poco. Sembrarán sus cosechas en vano porque sus enemigos se la comerán. Esto está saliendo en los libros de Deuteronomio y Levítico. Profecías que iban a ocurrir si el pueblo no guardaba lo establecido por la Torah. Dice en otra parte que todo esto ocurrirá si no guardas la Torah, dice, ¿no? Sí. Bueno, pero bueno, esto es lo que entendían estos amigos. Entonces, con más razón podemos darnos cuenta que ellos tenían la fe, porque tener la fe no es solamente saber las cosas positivas. ¿Qué es tener la fe? También saber que en nuestra vida ocurrieron cosas negativas porque no hicimos lo que la palabra, la Torah mandaba. Eso es tener la fe también. Saber por qué nos ocurrió esta cosa, por qué pasamos esta cosa, por qué estamos en esta dificultad y encontrar la solución. Entonces, si ellos querían encontrar la solución para este hombre, tenían que conocer lo que había ocurrido, lo que estaba ocurriendo con la sociedad y quién era este hombre. Y por eso, sigamos analizando. Veamos Isaías 35. También hay promesas de restauración. Isaías 35, versículo 4. Isaías 35, versículo 4. Dice ahí, decid a los decid a los de corazón apocado. ¿Qué significa apocado? Decaído, triste, sin esperanza, sin ganas de vivir. Me imagino cómo estaría este paralítico en esa situación. Y sabiendo que tal vez era por no haber vivido conforme a lo que dice la Torá, le estaba pasando eso, en un corazón decaído. Dice esta profecía, decía los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Elohim viene con retribución, con pago, Elohim mismo vendrá y os salvará. Así está diciendo, el Todopoderoso va a venir, acá dice, Él mismo. Entonces quiere decir que Yeshua es Elohim, Él mismo representa su manifestación, y yo puedo entender que su manifestación es la Torah. Cuando la Torah salía del monte Sinaí, era el propio Elohim el que estaba dictando, el que estaba dando. Ahí dice Elohim estaba dando la Torah al pueblo, pero realmente nosotros cuando analizamos bien, ¿quién estaba dando la Torah al pueblo? Dice que ángeles. Así dice, ¿no? Ángeles estaban dando la Torah a Elohim. Entonces muchas veces cuando la palabra dice el mismo Elohim hará, se refiere a que la Torah va a cumplirse. Y la Torah trae castigos y también trae bendiciones. Si usted lee 28, 29 y 30 de Deuteronomio, trae maldiciones y trae bendiciones. Y esa bendición va a aparecer a través de un mensajero. El mismo Deuteronomio capítulo 8 habla que él va a enviar un mensajero para traer lo que se llama restauración. Amén. Bueno, pero sigamos leyendo. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Vamos a seguir leyendo. El lugar seco se convertirá en estanque y la sequedad y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. O sea que está hablando acá que va a haber un cambio en la naturaleza. Y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea,
no se extraviará. Está hablando de los tiempos de restauración. El 9, no habrá allí león ni fiera. Subirá por él allí, se hallará para que caminen los redimidos. Versículo 10, y los redimidos del Eterno volverán. Fíjense lo que es, los redimidos del Eterno volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría, huirán la tristeza y el gemido. Vamos a ver por esta nota, el mismo, ¿no? Isaías 35:10, nueva traducción viviente. Fíjense cómo dice, regresarán los que han sido rescatados por el Eterno, estarán cantando a Jerusalén, coronados de gozo eterno, estarán llenos de regocijo y de alegría, desaparecerán el luto y la tristeza. Estas son las esperanzas que trae el restaurador. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Esto es lo que Yeshua está viendo. ¿En dónde? ¿Dónde está viendo Yeshua esto? En el corazón de los 4 amigos. Y cuando dice, cuando uno tiene la fe, la emuná, la davar, actúa, acciona. Y eso es lo que hace. Pero hay más. Primer libro de Reyes, capítulo 8. Vamos a seguir. Primer libro de Reyes, capítulo 8. Esto fue cuando el rey Salomón inauguraba el templo. Y miren lo que dice acá, esto es importante. Versículo 37. Versículo 37. Aquí está. Dice, el rey Salomón inauguró el templo y cuando inauguró ¿qué trajo? ¿Qué se acuerdan que trajo? El arca del pacto y la colocó ahí. Durante mucho tiempo el arca del pacto estaba en tiendas y el arca del pacto que representaba la presencia del Eterno con el pueblo. Lo que le daba valor al tabernáculo era el arca del pacto. Lo que le dio valor al templo fue el arca del pacto, porque en el arca del pacto estaba, ¿qué estaba en el arca del pacto, por cierto? Las tablas de la ley. Esas tablas de la ley fueron dadas por el Todopoderoso en el monte Sinaí, el pacto. Eso para entender nomás. Y miren lo que dice acá, siguiendo con el tema de la restauración. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, dice, un tipo de enfermedades a naturaleza, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea. Miren lo que dice el 38, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa. ¿Y por qué a esta casa? Recuerden, porque ahí está el pacto, la alianza, el acuerdo. Quiere decir que cuando alguien hace la oración, está reconciliándose con los pactos del Eterno. Por eso está haciendo la oración ahí. ¿Y qué pasará? Versículo 39. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada. ¿Y qué dice ahí? Y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Y el versículo 40, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Amén. Entonces, esto eran promesas. Entonces ellos saben que cuando vos haces otra vez el encuentro, te restaurás con las promesas del Eterno, ¿qué vienen? Vienen sanidad, vienen perdón. Ahora entendemos los 4 amigos por qué le están trayendo y por qué con toda insistencia quieren llegar a Yeshua. Él es la Torah viva. Él es el pacto vivo. Ellos están viendo. Tal vez muchas cosas no estaban entendiendo a rasgos grandes, porque sabemos que muchos de que Él iba a morir y pagar en la cruz por nuestros pecados, todavía no captaban muy bien, pero sí sabían que Él iba a restaurar y sabían que iba a perdonar. ¿De qué manera? No sabemos, pero sabemos que sí, porque hay escritos que hablan así. Amén. Jeremías 31:7. Jeremías 31 dice así. Porque así ha dicho el Eterno, regocijado, esto también son promesas de restauración, ¿no?
Ustedes pueden leer todo el capítulo 31, es donde está también escrito el nuevo pacto. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, ¿no? Pero vamos a leer esta parte. Versículo 7 dice, porque así ha dicho el Eterno, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid, oh Eterno, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta, la que dio a luz, juntamente en gran compañía, volverán acá. Dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyo de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Y miren lo que dice el versículo 10. Oíd, ¿qué dice ahí? Palabra del Eterno, oh naciones, y hacedlo saber, ¿a dónde? En las costas, los lugares lejanos, que están lejos. Y decid, el que esparció a Israel los reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Y acá dice también, porque el Eterno redimió a Jacob, lo redimió de la mano del más fuerte. Promesas de restauración, recuperación, salvación. Todo esto estaba en los profetas. Un texto más, o sea, varios textos más. Isaías 53. Interesante acá lo que sale. Isaías 53. Ya vamos a ver nomás ya. Versículo 4. Isaías 53, versículo 4. ¿Qué dice ahí? Ciertamente, estos textos, una persona, nosotros habíamos dicho que los cuatro amigos que representaban, oidores de la palabra, perseveraban, y también los que actuaban, ¿no? Accionaban, los que hacían, manifestaban. Y precisamente, si eran oidores de la palabra, estos textos tendrían que estar en su corazón. Por eso ellos actuaban así. Dice, ciertamente, versículo 4, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le subimos por azotado, por herido de Elohim y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué dice ahí? Curados. Entonces habla de que vendrá alguien, un restaurador, alguien que va a redimir y nos va a curar, nos va a restaurar y nos va a dar otra vez esperanza. Entonces, estos cuatro amigos están entendiendo que ese alguien es este hombre que está acá en la casa de Pedro haciendo, ¿y cómo podían darse cuenta? Porque estaba haciendo milagros, sanando endemoniados, sanando muchísimas personas. ¿Se acuerdan de aquel endemoniado ahí en la sinagoga? El leproso, el siervo del paralítico y montones de otros que no menciona. Entonces, no hay duda, este es el que trae la restauración a Israel. Vamos a una carta que escribió el apóstol Pedro, Primera de Pedro 2, 24, para acordarnos también, ya viendo Primera de Pedro 2, 24. Dice, ¿quién, refiriéndose a Yeshua, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Porque vosotros eras como oveja descarriada, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esto es lo que estaban entendiendo estas personas. Creo que hasta aquí nos dimos cuenta, ¿no?, de qué representa la fe de esos cuatro amigos. Volvamos a Marcos, porque el tema de hoy es Marcos, ¿no? Pero todo esto es para comprender el texto en contexto. Marcos capítulo 5, ¿no? Al ver Yeshua la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, hicimos la relación entre la fe de ellos y el pecado que había en este paralítico, representaba a las transgresiones que el pueblo había cometido. Bueno, ese punto estamos entendiendo. Entonces, Yeshua vino a restaurar la salud de las personas por causa de los pecados que habían cometido los antepasados. Pero hay una cosa interesante también aquí, con la cual vamos a ir terminando. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Qué quiere decir? Pensaban mal. Porque, versículo 7, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Elohim? Entonces, ellos están diciendo
que Yeshua no tiene autoridad de perdonar pecados. ¿Cómo le va a poder perdonar sus pecados? Él está bien, la palabra, todo bien, la fe, pero él no tiene por qué decirle tus pecados te son perdonados, porque ellos pensaban que solo Elohim puede perdonar pecados. Y vamos a ver si tenían razón acá en la nota 7. Vamos a ver dos textos. Salmo 130, versículo 3 dice: el Eterno, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Esto quiere decir que si se anotara todos los pecados que hicimos, si el Todopoderoso no nos perdonara, entonces ya estaríamos todos muertos. Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Así dice en este salmo. Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Entonces en estos dos textos, para confirmar nomás, aparece que solo que solo el Todopoderoso puede perdonar los pecados. Pero quiero ver un texto en Levítico capítulo 4 que hablaba algo interesante. Cuando los israelitas querían ser perdonados sus pecados, ¿qué hacían? Esto es para entender, ¿no?, por qué Yeshua tendría la autoridad para perdonar pecados. Como en la antigüedad realmente el Todopoderoso perdonaba los pecados. Levítico 4. Ustedes pueden leer todo el capítulo 4, habla sobre el pecado, ofrenda por el pecado, ¿no?, que se traía. Nosotros estamos ahora estudiando Levítico los miércoles, por cierto, no se pierdan los miércoles si quieren aprender Levítico. Este miércoles, Levítico capítulo 3, ¿no?, la ofrenda de paz, la ofrenda de Shalom. Y después está la ofrenda de pecado. Y hay muchísimas cosas que hay que hacer, pero vamos a ver el versículo 35. Dice así: y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar. Esta era la ofrenda, ¿no?, sobre la ofrenda encendida al Eterno, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Así dice, ¿o no? Aquí en la nota 25 aparece Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Entonces, por un lado, en la antigüedad, ¿cómo eran perdonados los pecados? Trayendo una ofrenda, haciendo sacrificio, consumando, pintando los cuernos del altar, y el sacerdote declaraba limpio por medio de ese sacrificio al pecador y era perdonado. Y en Hebreo dice que estos sacrificios nunca pudieron quitar los pecados del corazón de las personas. Entonces podemos entender que lo que Yeshua nos está haciendo entender ahora es que esos sacrificios, yo estoy hablando teniendo en cuenta Marcos, ¿no?, esos sacrificios eran una sombra, una profecía de lo que que iba a cargar nuestro pecado, que sale en Isaías 53, iba a ejecutar. Y eso, ¿quiénes estaban entendiendo? Muchas personas estaban captando eso, estaban comprendiendo. En ese momento, cuando nosotros estamos leyendo Marcos, muchos todavía no captan. Pero a medida que iba desarrollando las obras de Yeshua y que Yeshua les iba explicando, las profecías se le iban a ir aclarando. Hay que entender que el tema de que Yeshua muera por los pecados, recién entendieron cuando Yeshua resucitó. Aunque Yeshua les hablaba, estaba del lado de ellos. Hoy en día muchas personas aparentemente capta bien estas cosas, capta que Yeshua murió por nuestro pecado, pero no capta cuál era nuestro pecado real, el habernos apartado de la Torah. Pero acá estamos entendiendo entonces nosotros que había una manera de perdonar pecado, era a través de sacrificio. Pero después Hebreos nos explica, y no solamente Hebreos, porque uno puede decir, pero Hebreos, Nuevo Testamento, eso no vale. En el libro de Isaías mismo, capítulo 1, dice que el Todopoderoso estaba hastiado de los sacrificios, que estaba cansado y que lo que esperaba es que el pueblo haga reconciliación. Entonces era importante un reconciliador y restaurador. Amén. Bueno, desde este punto entonces podemos ver que desde nuestra perspectiva, Yeshua tendría la autoridad para perdonar los pecados. ¿Pero por qué? Vamos a ver. Nosotros, por ejemplo, sabemos porque Él va a morir en la cruz por nuestro pecado, pero en ese tiempo no sabían, por eso no tenemos que salir del contexto, ¿no? Sí, pero nosotros sabemos pero ellos no sabían. Entonces tenemos que tratar de ver lo que ellos entendían y como ellos entendían en ese momento. ¿Y qué es lo que Yeshua les quiso hacer entender cuando les habló de este punto?
Vamos a ver, ¿dónde estamos? Volvamos a Marcos, ¿no? Volvamos a Marcos. Marcos 2. Entonces, Marcos 2, 7, ¿no? ¿Por qué habla así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecado sino solo Elohim? Y versículo 8 dice, y conociendo luego Yeshua en su espíritu, que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué están pensando así? ¿Por qué tienen esa murmuración? Hay una cosa interesante que les dije hace rato cuando empecé. Había los que vinieron porque la palabra le estaba trayendo, porque veían que había poder en la palabra. Y había los que venían porque esa palabra, porque esa fama de Yeshua le hizo venir para querer destruirle. Entonces siempre va a haber grupos de personas que no van a venir buscando aprender, sino buscando interrumpir, buscando cortar. Pero va a haber otro grupo de personas que va a venir queriendo aprender más, querer saber más. Este grupo eran los que vinieron porque escucharon la fama de Yeshua, pero para querer interrumpir, para cortar. Entonces, Yeshua les hace entender, si ustedes hubieran venido por los milagros que han visto, por el poder de la palabra que ha salido, no estarían cavilando así en sus corazones. Quiere decir que ustedes no entendieron el poder de la escritura, de la palabra, cosa que él está viendo en estos 4 amigos de este paralítico. Ellos sí han visto el poder de la palabra, lo que Yeshua estaba predicando desde el principio. Entonces, ¿por qué ustedes están cavilando? Y ahora les va a decir por qué él tiene autoridad. Pero ellos ya tendrían que haber entendido esto, porque esto no va a ser el primer gran milagro que Yeshua va a hacer, pero por lo visto sus corazones estaban, como decimos hace rato, endurecidos. Ellos sí tenían corazón leproso, también corazón paralizado, pecado de lepra, pecado de parálisis. El paralítico va a ser libre de sus pecados, pero ese pecado, así como pasó con Eliseo, va a pasar a estos escribas. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué puede ser más fácil? Lógico, decirle tus pecados te son perdonados es fácil si es que vos no sos el que vas a cumplir las profecías del Todopoderoso. Pero Yeshua, cuando está diciendo tus pecados te son perdonados, él está hablando que él es el que vino a cumplir las profecías que estaban escritas. Era el que vino a restaurar a Israel. Y dentro de la restauración, que incluye perdonar los pecados. ¿Y cómo se perdonaban en la antigüedad los pecados? ¿Cómo el Todopoderoso hacía que alguien sea perdonado de su pecado? Con sacrificios. Prácticamente él estaba ya diciéndole que iba a ocurrir. Entonces no era algo tan fácil decirle tus pecados te son perdonados, teniendo en cuenta lo que Yeshua iba a cumplir. Pero decirle levántate, toma tu lecho y anda, para una persona que puede calmar el mar, que pudo alimentar a 5,000, que va a levantar a muertos, que va a resucitar a Lázaro, que va a hacer muchísimos milagros, que va a resucitar de los muertos. Decirle a alguien que se levante, un paralítico que se levante, no es demasiado difícil, o es muy difícil. No. Entonces nosotros siempre estamos enfatizando que más importante es el milagro. Más importante es el que va a cumplir las promesas, las profecías. Estos 4 amigos no solamente vieron a un sanador, a un milagrero, vieron al Mesías prometido que iba a restaurar a Israel. Por eso su fe era importante. Amén. Ahora, para que vean entonces ¿qué dice acá? Versículo 9. 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene, acá sale una cosa importante, tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico. Fíjense muy bien que la razón por la cual Yeshua va a perdonarle los pecados a este paralítico es porque el Todopoderoso le dio potestad, le ungió. Cuando fue bautizado, él fue ungido. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Le dio ese derecho. No es que, porque muchas personas dicen solo Dios tiene poder para perdonar pecados. Entonces Yeshua es Dios. Y ahí llegamos a una confusión terrible con la humanidad, ¿no?
Yeshua es Dios. Bueno, acá Yeshua no está diciendo yo soy Dios y yo puedo perdonar pecado. Acá Él está diciendo el Hijo del Hombre, el que vino del Todopoderoso, tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esta palabra, este milagro que Él estaba haciendo y todos los milagros que estaba haciendo es para que la gente, el pueblo sepa que Él es el que ha venido, ¿para qué? Para restaurar a Israel. ¿Y qué incluye en restaurar a Israel? Perdonar los pecados. Si yo estoy diciendo que soy parte de la restauración, ¿se acuerdan que ayer, o no sé cuándo hablamos que la vida eterna, qué significa la vida eterna? Ser un hombre restaurado. ¿Qué significa? Un hombre perdonado. ¿Y qué? ¿Para qué yo era restaurado? Para que vuelva a vivir los caminos que la Torá manda. Por eso en las profecías decía que las sendas van a ser otra vez aplanadas, allanadas, va a haber camino de santidad, decía en las profecías que hemos leído. Vamos a la nota 10. Nota 10. Ahora yo no controlo el horario, no sé cuánto horario estaría después, vamos a ver, pero no importa, hay que terminar, ¿no? Mateo 28, 18. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjense, toda potestad. Esto es cuando le estaba dando ordenanza a sus discípulos para llevar el mensaje, ya que ellos eran restaurados por el Mesías, Yeshua tenía el poder de darle también a ellos poder. ¿Para qué? Para que lleven este mensaje de restauración. Y ahora, dentro del mensaje de restauración, ¿qué estaba incluido? El perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Amén. Muchas personas dicen, ¿y ustedes son libres de los pecados? ¿Ustedes ya no tienen más pecado? ¿Qué está incluido en el mensaje de restauración? El perdón de pecados. A ella le contestamos todo. En el mensaje de restauración, en lo que Yeshua vino a hacer, a restaurar nuestra vida, está incluido el perdón de pecado. ¿Y qué es el perdón de pecado? Que ya estamos libres de culpas, libres de todas las culpas que nos atormentaba y que nos quebrantaba. ¿Y qué era ese pecado? Haber transgredido los mandamientos del Eterno. ¿Y desde cuándo se transgredieron los mandamientos del Eterno? Pues desde el Edén. Y si queremos decir que entonces nuestro pecado viene desde el Edén, lógico, desde ahí se empezó a transgredir los mandamientos del Padre. Y si siempre los pecados han sido transgredir los mandamientos del Padre, entonces desde el pecado de Adán hasta este pecado de hoy, el Todopoderoso me ha redimido. ¿Qué más quieren escuchar? Amén. Y Yeshua dice, toda potestad me ha sido dada, dice. Dada en el cielo y en la tierra. Juan capítulo 3, versículo 35. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Elohim tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Elohim. Entonces, acá dice que 35, el Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. ¿Qué es todo en sus manos? Perdonar pecados, restaurar la vida de las personas, restaurar las naciones, cambiar nuestra vida, todo ha puesto en sus manos. Amén. Entonces el que cree en eso, ¿qué tiene? ¿Y qué es vida eterna? Ser un hombre restaurado. ¿Y qué es un hombre restaurado? Libre de pecado, libre de culpa, libre de todo. Ahora, ¿por qué Yeshua tiene toda esa potestad? Porque Él es el ungido del cual hablaban las profecías. El que iba a traer la Torá, el que iba a traer los mandamientos y el que iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista le presentó así. Amén. Bueno, creo que estamos entendiendo. Entonces, estamos pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, los milagros tienen un propósito, demostrar que Yeshua tiene autoridad sobre la tierra y sobre los cielos para perdonar pecado, para restaurar a Israel, para restaurar todas las cosas. Por eso Él hacía los milagros. Por eso muchas veces Yeshua le dijo, si no me creen a mí, si no me aceptan a mí, crean los milagros. Los milagros son los que dan testimonio de quién yo soy, decían. Son los que prueban que yo vengo de parte del Eterno.
¿Por qué el Todopoderoso, antes de sacarle al pueblo de Israel de Egipto, manifestó milagro? Para que ellos crean que tienen un verdadero Elohim. Pero muchas veces eso les pasó de largo. Versículo 12, versículo último para terminar. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. ¿Y qué dice ahí? Glorificaron a Yeshua, a Elohim, dice. El que entiende la palabra, esto es muy importante, el que entiende, ellos son personas que estaban escuchando la palabra. Yeshua, ¿qué estaba haciendo? Decía en el versículo 1, estaba predicándole la palabra. El que entendió la palabra comprende que acá no es Yeshua, es el símbolo de adoración y exclamación, es Elohim, que se ha manifestado a través de Yeshua. Entonces, cuando ellos ven el poder, el milagro y las manifestaciones, ¿a quién le dan su honra? Al Todopoderoso. Igual que cuando Moisés venía y manifestaba poder, Moisés metió su mano debajo de su ropa y sacó leprosa, después metió y se curó. ¡Alabado sea el Eterno! Moisés tiró su bastón y se convirtió en serpiente. ¡Alabado sea el Eterno! Moisés, ¿qué otra cosa dice Moisés? Derramó el agua del arroyo, del río y se convirtió en sangre. ¡Alabado sea Moisés! El Eterno. Todo era alabado sea el Eterno. El que conoce la palabra, saben a quién tiene que alabar. Cuando Pablo y Bernabé hicieron un milagro, Pablo y Bernabé, Rosila, no sé en dónde, no me acuerdo muy bien, pero hicieron un milagro, la gente dijeron, hombres en semejante a dioses han descendido a la tierra, ¿se acuerdan? Y le querían ofrecer sacrificio, oh apóstol Pablo, oh Bernabé, oh ustedes son, uno es el dios Júpiter y el otro es el dios que trae la paz, así dice en una parte de Hechos. Y Pablo que salió le dijo, no hermanos, nosotros solamente somos hombres como ustedes, precisamente para que se libren de toda adoración falsa, venimos a ustedes. Ah, ¿en serio? Entonces le apedrearon. Así era. El hombre hoy se quiere jactar de que es algo. Nosotros no somos nada. Nosotros solamente somos reflejo del poder del Padre cuando la fe, la emuná, se manifiesta. Cuando empieza a haber acción de esa palabra. Entonces, lo que Yeshua vio en los discípulos, en los 4 amigos, fue la palabra, la emuná, la palabra del Todopoderoso. Por eso vio la fe de ellos. Glorificaron a Dios, a Elohim, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto semejante poder. Y vamos a terminar con este texto en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, nueva traducción viviente. Pues hay un Elohim. ¿Cuántos Elohim hay? Uno. Y un mediador. O sea que acá aparecen 2 personajes o un personaje. 2. Hay un Elohim, un todopoderoso. ¿Qué significa Elohim? Todopoderoso, toda fuerza, toda superioridad. Y un mediador. Alguien que hace que nos conectemos con el Todopoderoso. Cuando vino Moisés a Egipto, él que era para el pueblo de Israel, era un mediador entre Elohim y el pueblo, pero él no era Elohim, él era mediador. Y Yeshua, o sea, Pablo, a través de este escrito que le daba a Timoteo, nos hace entender, pues hay un Elohim y un mediador que puede, ¿qué hacer este mediador? Reconciliar a la humanidad con Elohim. Y es el hombre Yeshua HaMashiach. ¿Qué significa Yeshua? Salvador o el que rescate. Y Mashiach, elegido, ungido, preparado. Entonces, este mediador tiene la autoridad de rescatarnos, de salvarnos, y eso incluye perdonarnos los pecados, porque para salvarnos necesitamos ser libres de los pecados, y de reinar sobre la tierra. Ese es Yeshua HaMashiach, ese es el mediador, no es cualquier mediador, es un mediador especial, importante, es su Hijo amado, dice la Escritura. ¿Ven? Versículo 6, Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, nueva traducción viviente. Pues Elohim hizo que el Mesías, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar
en una relación correcta con Elohim por medio de el Mesías. Él permitió que este ungido, que este Mesías sea ofrenda. Sea ofrenda. Esa parte es lo que todavía acá en Marcos capítulo 2 no están captando bien, pero sí están captando que Él es el que viene a restaurar. ¿Cómo va a restaurar? No sabemos muy bien, pero de que va a restaurar, va a restaurar. Más adelante se le va a ir manifestando, pero van a darse cuenta que hay gente que ya va a entender, ya va a comprender. Por eso nosotros también de entrada no entendimos muchas cosas. A medida que pasa el tiempo entendemos. Hay un texto más, Romanos 5:6. Porque el Mesías, cuando aún éramos, ¿qué dice ahí? Débiles. ¿Qué significa débiles? Pecado. Un pecado que nos interrumpía actuar, accionar. Cuando aún teníamos esa debilidad de hacer lo que el Padre quería, a su tiempo murió por los impíos, dice. ¿Quién eran los impíos? Los que se apartaban de la palabra. Jeremías 23:6, mira una profecía de Jeremías. Y su nombre será el Eterno en nuestra justicia. En ese día Judá estará salvo e Israel vivirá seguro. ¿Qué significa el nombre? Su shen, su actividad, su manifestación será el Eterno es nuestra justicia. Gálatas 3:13. Pero el Mesías nos ha rescatado de la maldición dictada en la Torá. Fíjense muy bien. Nosotros ahora te leímos Deuteronomio 28. Y así ocurrirá, y pustulencia, y postillo, algo así decía, ¿no? Enfermedad un poco rara que no entendíamos. Eso era estar bajo la ley. Pero el Eterno, a través de Yeshua, pero el Mesías nos ha rescatado, dice, de la maldición dictada en la Torá, cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, podemos tener la seguridad de que este paralítico fue restaurado, recuperado, porque había 4 amigos que conocían lo que era la fe, la emuná. Así estamos empezando este capítulo 2. Amén. Y después viene el llamamiento de Leví. ¿Quién era Leví? Era conocido también como Mateo. Vamos a la próxima semana compartir sobre cómo el Todopoderoso le llama, ¿no? Siendo él publicano, cómo pudo empezar a entender este mensaje. Yo saben cómo capto que esto todo es en Capernaum. Capernaum era un pueblito, la noticia está llegando. El Mesías está con nosotros. Y Mateo ya no puede soportar seguir siendo un publicano teniendo al Mesías a su alrededor. Y decide unirse con él. O sea, el Mesías le llama y él decide unirse con él. Pero esto será para las próximas semanas. No se pierdan los internautas. Amén. Hoy también comienza el día 8, el día 8 de la cuenta del Omer. Estamos contando los días para Shavuot. Entonces ya completamos la primera semana. A partir de la tardecita terminó, se completó la primera semana, semana 1. ¿Cuántas semanas tenemos que contar según la Torá? 7 semanas. Entonces ya tenemos una semana y hoy empezamos el primer día ya de la segunda semana. Este sábado a la tardecita que venga vamos a completar la segunda semana. Son 7 semanas o 7 Shabbat que el Todopoderoso nos mandó contar, ¿no? Entonces primera semana hoy. Amén. Gracias al Eterno. Este es un mandato del Todopoderoso, recordar, compartir. Nosotros vamos a compartir una imagen. Estábamos compartiendo la imagen, ¿no? Del 8º día y ahí ya vamos a colocar ya la primera semana y también donde está el mandato del Todopoderoso. Espero, hermanos, que nos conectemos con la palabra. Muchas gracias una vez más por compartir con nosotros. Que el Todopoderoso les bendiga, les guarde durante esta semana que venga y que Él nos dé la solución pronta para toda esta situación. Y sobre todo que permita que nadie salga lastimado ni dañado por este virus que está recorriendo, ¿no?, la humanidad. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del libro de Juan Marcos. Bendiciones y hasta pronto.